Hola, yo les voy a presentar la primera etapa que sería la etapa sensomotora. Esta abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Es la fase en la que el niño comienza a interactuar con todo el mundo y comienza a interesarse por todos los estímulos que éste le provoca. Nosotros comprendemos el mundo a través de nuestras interacciones motoras y sensoriales con los objetos. Cuando un bebé es muy pequeño no tiene el sentido de permanencia del objeto, es decir, la conciencia de que los objetos continúan existiendo aunque no los podamos ver. Una de las pruebas que Piaget hacía era que traía un bebé y le mostraba un juguete muy llamativo y luego lo cubría para ver si el niño lo buscaba. Sin embargo, los bebés de menos de 6 meses no lo hacían. Algunas de las características de esta etapa es la primera, la capacidad innata para distinguir el habla de otro tipo de sonidos. La segunda sería la comunicación a través del llanto. Este sería durante el primer año de vida. La tercera sería la pronunciación de las primeras palabras y oraciones cortas a partir de los 12 meses. La cuarta sería el interés por actividades lúdicas que generen reacciones sensoriales. Estas serían como cosquillas, colores brillantes, canciones o sonidos. La quinta y última sería la repetición de actividades, como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior. Pues, un ejemplo sería lanzar repentinamente un juguete o tirar una manta. Esta es la segunda etapa de la teoría de Piaget. El objetivo de esta etapa es brindarle al niño un mayor conocimiento representativo, mejorando su capacidad de comunicación y lenguaje. El niño va construyendo experiencias acerca de lo que pasa a su alrededor. Progresivamente va formando un pensamiento coherente y lógico. Aquí es cuando comienza el uso de símbolos, por ejemplo, la representación de una cuchara con un avión. El periodo preoperacional se puede dividir en dos subetapas, las cuales son el subestadio simbólico y preconceptual, que es de los 2 a los 4 años. El niño se vale de imágenes concretas para entender el mundo, pero no adquiere ideas abstractas o generalizables todavía. El número 2 es el subestadio intuitivo o conceptual, que es de los 5 a los 7 años. La mente del niño está dominada por la percepción inmediata. En base a lo que ha visto, intuitivamente se atreve a generalizar todo lo que ya sabe. Se inician a emplear símbolos para representar cosas reales que se encuentran en su entorno. En esta etapa los niños son incapaces de sentir empatía, es decir, son un poco egocéntricos. Número 1. Centración. Tendencia del infante a concentrarse en un solo aspecto de un objeto o situación a la vez. Número 2. Egocentrismo. Su forma de ver y describir las cosas giran en su entorno a su experiencia. Están centrados en sí mismo. Número 3. Representación simbólica. Capacidad de realizar una acción ya sea por medio de palabras o usando objetos para representar algo distinto. Número 4. Juego simbólico. Los niños son capaces de jugar algo que no son, por ejemplo, superhéroes, bomberos, policías, etc. Representan simbólicamente algo que no son. Número 5. Animismo. Creencia que los objetos tienen sentimientos. Piaget detectó 4 etapas, las cuales son: la primera ocurre de los 4 a los 5 años, donde los niños creen que casi todo tiene vida. La segunda ocurre de los 5 a los 7 años, donde consideran solo vivos aquellos que se mueven. La tercera ocurre de los 7 a los 9 años y solo consideran vivos aquellos objetos que se mueven de manera espontánea. La cuarta ocurre de los 9 a los 10 años. El niño entiende que solo las plantas y los animales tienen vida. La etapa operativa concreta es la tercera en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa dura alrededor de 7 a 11 años de edad.
y se caracteriza por el desarrollo del pensamiento organizado y racional. El niño está ahora lo suficientemente maduro como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones, pero solo puede aplicar la lógica a los objetos físicos. Se caracteriza por el empleo de algunas comparaciones lógicas para responder al estímulo, y ya no son influidos únicamente por la apariencia. Sin embargo, no maneja abstracciones. Está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico. Un niño de 7 años que mira al sol, a diferencia de otro de 4 años, sabe que el sol es más grande que la Tierra, aunque éste se vea más pequeño. Yo les hablaré sobre la transitividad, el descentramiento y la conservación. Transitividad. Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos elementos. Por ejemplo, es cuando el niño relaciona que el sol quema, que el agua moja, que si tiene hambre debe comer y que si tiene sed necesita agua. Descentramiento se refiere a la capacidad de considerar varios aspectos de una situación. Un ejemplo de esto es cuando al niño se le dice que van a ir al parque, entonces el niño sabe que en el parque va a jugar pelota, que va a poder correr y reflexiona sobre lo que hará y cómo se podrá comportar en ese lugar. Conservación. Permanencia en cantidad o medida de sustancias y objetos aunque se cambien de posición y su forma serie. Por ejemplo, esto es cuando el niño sabe que si tenemos 2 vasos de agua del mismo tamaño y la misma cantidad, aunque el agua se pase a un vaso más chiquito y el agua parezca que rebasa el vaso, él sabe que tiene la misma cantidad de agua porque solo cambió el lugar en el que estaba, pero no la cantidad. O incluso si tenemos 2 barras de plastilina y cambiamos la forma o partimos una plastilina en pedazos, sabe el niño que esa plastilina tiene la misma cantidad que la otra bola de plastilina, pero está dividida en más pedazos. Bueno, hola Sergio, Hola. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy nos vas a ayudar con esta prueba. Bueno, primero que nada quiero que observes estas bolas de plastilina. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿cuál de estas dos piensas que tiene mayor volumen? Esta. ¿Esta? ¿Por qué piensas que esta tiene mayor volumen? Porque... Espera, no, ninguna. Están iguales. ¿Están iguales? ¿Eso piensas? Perfecto. Ahora que ya observaste estas, vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Cuál de estas dos piensas que tiene mayor volumen? Igual. ¿Igual? ¿Por qué piensas que tienen igual volumen? Porque solamente cambiaste la figura, pero tienen la misma masa y el mismo peso. Gracias. Bueno, mira, aquí hay una figura. Fíjate muy bien en ella. La puedes mover, la puedes agarrar y la vas a tener que repetir, ¿sale? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? Viendo que es una amarilla de 8 de estas cositas, una azul de 4 de estas cositas, una verde, una amarilla de 2 de estas piquitos raros amarillo y uno de un piquito naranja. Ok. Ahora, fíjate bien, ahora la vas a tener que repetir, ¿sale? Okay. A ver. Sin hacer exactamente la misma figura que me diste. No, sí, la misma figura.
Ok. ¿Qué, qué método crees que utilizaste para hacerla? ¿En qué te fijaste para hacerla? Viendo que esto es amarillo, bueno, que hay dos piezas amarillas, una azul y una naranja. ¿Por qué lo hiciste así y no de otra forma? Pues porque así se me hizo fácil recordar con los colores cómo era la figura y pues no sé, los colores se resaltan. Ok. Ok, continuemos con la etapa de operaciones formales. Las operaciones formales es la última de las 4 etapas de la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo. Esta etapa comienza a desarrollarse a partir de los 11 y 12 años y abarca literalmente hasta la adultez. A medida de que va pasando el tiempo, el niño va creciendo, está dejando su etapa de niñez y está entrando a la etapa de la adolescencia, está adquiriendo una capacidad de pensar de una manera más abstracta, manipulando sus ideas mediante su mente, sin depender de ninguna manipulación concreta del objeto, así como se mencionaba anteriormente en la tercera etapa. En la tercera etapa, sacaba conclusiones mediante un objeto. Estaba manipulado hacia un objeto. En esta etapa ya no. Ahora está usando su mente. Ya que entra a esta etapa, el niño puede realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares. Un ejemplo acerca de la distinción entre la etapa operativa concreta y la etapa operativa formal es dar respuesta a la siguiente pregunta. Si Ana es más alta que Carolina y Carolina es más alta que Adriana, ¿quién es más alta? Aquí es un ejemplo de un razonamiento inferencial, el cual es la capacidad de pensar sobre asuntos en que el niño no ha experimentado en la vida real y poder sacar conclusiones a partir de su pensamiento. Como nos estamos dando cuenta, el pensamiento de operaciones formales se trata de pensar, de usar tu razonamiento, de usar tu pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo sería de que un niño necesita realizar un dibujo o emplear objetos. Este se encuentra aún en la etapa operativa concreta, mientras que los demás niños ya son capaces de inferir la respuesta en su mente y están utilizando el pensamiento operacional formal. En esta etapa, como nos estamos dando cuenta a lo largo de esta exposición, el niño ya no requiere estar con objetos físicos y reales para poder llegar a conclusiones, sino que ahora ya puede pensar sobre situaciones hipotéticas, imaginándose todo tipo de escenarios sin la necesidad de tener una representación gráfica de los mismos. Así es porque el adolescente ya puede razonar sobre sus problemas más complejos. En esta etapa, como ya mencioné anteriormente, comienza a partir de los 11 y 12 años y dura hasta que la adolescencia ha sido superada, en pocas palabras, hasta que llega la adultez. Una de sus principales características es el razonamiento hipotético deductivo. Piaget dio este nombre ya que este tipo de razonamiento es esencial para este periodo de desarrollo. Los niños pueden pensar en soluciones a base de ideas abstractas e hipótesis. También nos encontramos con la resolución de problemas. A esta edad se quiere un pensamiento más científico y reflexionado. Se tiene mejor capacidad para abordar problemas de una manera sistemáticamente ordenada y dejando limitarse a una estrategia llamada ensayo y error.
Y por último tenemos el pensamiento abstracto. En la tercera etapa de operaciones concretas, los problemas se resolvían necesariamente teniendo objetos a la mano. En cambio, en esta etapa de operaciones formales, los niños pueden trabajar a partir de ideas que se encuentran en su cabeza. Esto quiere decir que pueden pensar en conceptos hipotéticos y abstractos, sin que hayan tenido que experimentarlos de una forma directa con anterioridad. Etapa sensoriomotora. Los infantes se caracterizan por el egocéntrico extremo, en el cual el niño no tiene ninguna comprensión del mundo aparte de su propio punto de vista actual. El logro principal durante esta etapa es la comprensión que los objetos existen y los eventos ocurren en el mundo independientemente de las propias acciones. La permanencia del objeto significa saber que un objeto todavía existe, incluso si está oculto. Requiere la capacidad de formar una representación mental, es decir, un esquema del objeto. Por ejemplo, si se coloca un juguete bajo una manta, el niño que ha logrado la permanencia del objeto sabe que está ahí y puede buscarlo activamente. Al principio de esta etapa, el niño se comporta como si el juguete hubiera desaparecido simplemente. El logro de la permanencia del objeto generalmente señala la transición a la siguiente etapa de desarrollo, preoperacional. Etapa preoperacional. El pensamiento del niño durante este estadio es preoperacional. Esto significa que el niño aún es capaz de usar la lógica o transformar, combinar o separar ideas. Al no entender la lógica concreta, los niños aún no son capaces de manipular la información mentalmente y de tomar el punto de vista de otras personas. El desarrollo del niño consiste básicamente en construir experiencias acerca del mundo a través de la adaptación e ir avanzando hacia la etapa concreta, en la cual puede utilizar el pensamiento lógico. Al final de esta etapa, los niños pueden representar mentalmente eventos y objetos y participar en el juego simbólico. Los niños se vuelven cada vez más expertos en el uso de símbolos, como lo demuestra el aumento del juego y la simulación. Por ejemplo, un niño es capaz de emplear un objeto para representar algo más, como pretender que una escoba es un caballo. El juego de los roles también es importante durante la etapa preoperacional. Los niños suelen desempeñar los papeles de mamá, papá, médico y muchos otros más personajes. Etapa de las operaciones concretas. Los niños en este periodo de desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica, sin embargo su pensamiento aún puede ser muy rígido. Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. En esta fase los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas. Los niños en la etapa operativa concreta también empiezan a entender que sus pensamientos son solamente para ellos y que no todo el mundo necesariamente comparte sus pensamientos, sentimientos y opiniones. Por ejemplo, dos automóviles parten desde un punto A al mismo tiempo y llegan a uno B a la vez, pero por distintas rutas. El niño de la etapa de operaciones concretas comprende la proporción de la velocidad sobre la relación en el tiempo y la distancia recorrida. Etapa de las operaciones formales. A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta manipulando ideas en su mente sin depender de la manipulación concreta del objeto. Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares. Un ejemplo acerca de la distinción entre la etapa operativa
concreta y la formal es la respuesta a la pregunta: si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más alta que Carmen, ¿quién es la más alta? Este es un ejemplo sobre razonamiento inferencial, el cual es la capacidad de pensar sobre asuntos que el individuo no ha experimentado en la vida real y poder sacar conclusiones a partir de su pensamiento. Un niño que necesite realizar un dibujo o emplear objetos se encuentra aún en la etapa operativa concreta, mientras que los niños que ya son capaces de inferir la respuesta en su mente están utilizando el pensamiento operacional formal. A veces nos resulta difícil entender por qué las personas piensan de tal forma. Es así como Jean Piaget entendimos cómo el ser humano en ciertas etapas de su vida desarrolla sus procesos cognitivos. Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye forzosamente un proceso de asimilación a estructuras anteriores. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. En conclusión, el individuo consciente o inconscientemente siempre está en busca de la adquisición lingüística. Este individuo no tiene edad límite para esta adquisición. Este proceso lo llevará durante toda su vida, pasando cada una de las etapas del desarrollo establecidas por Piaget.